Hola, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bueno, Edgardo me pidió que haga un nuevo aporte para la clase número 10, si no me equivoco, de la materia. Faltando ya 4 encuentros, entre 3 y 4 encuentros. Estamos entrando ya en el último mes de la cursada. Y la verdad que, bueno, hoy en día, en el marco de la crisis que estamos teniendo por la subida de casos de coronavirus, es importante focalizarnos, en este caso, en lo que cada uno está desarrollando en términos personales, y esto es una opinión que me tomo para darles, para entender que, bueno, no hay que bajar los brazos en la situación en la que estamos. Seguramente muchos la estemos pasando mal, otros no tanto, algunos hayan tenido reducción de salarios, otros no, algunos hayan perdido el trabajo, otros no. Bueno, hay un montón de situaciones difíciles que es importante no dejar pasar, pero sí saber que no pueden corrernos el foco de vida, el estímulo que teníamos de vida, la decisión que teníamos para este año. Y si bien no hay que ponerse anteojeras, sí es importante hacer un esfuerzo con esas cosas que nos gustan, con esos deseos, esas vocaciones que van apareciendo en la vida y que nos van constituyendo. Así que bueno, en ese sentido quería abrir este pedacito de participación con una mirada optimista sobre lo que viene. Es importante que nos sepamos en el marco de una red, en el marco de una trama comunitaria y social, en donde, bueno, si seguimos empujando y yendo hacia adelante, quizá más pronto que tarde estemos nuevamente en una normalidad que nos permita volver a disfrutar de nuestros afectos y nuestros recorridos de vida. Lo que vamos a hacer hoy es charlar un poco sobre la gestión digital en el marco del rol del comunicador o del gestor digital, y cómo quien debe llevar adelante un diseño de un proyecto comunicacional digital tiene que atender a algunas de las cuestiones que se vienen charlando en las últimas clases, como por ejemplo el diagnóstico, como por ejemplo la identificación de los públicos, de las organizaciones, e incluso en esto del rol del gestor de la comunicación digital o del profesional de la comunicación digital en un proceso comunicacional en línea. Bueno, esta situación de poder definir qué es un proceso de gestión de contenidos en una mirada amplia de la gestión de medios. Vamos a analizar, voy a compartir pantalla, estoy utilizando, les quiero decir, la plataforma Zoom para hacer una captura de la clase, y en este sentido vamos a compartir, yo también lo voy a ver, vamos a compartir un material que tiene que ver con la estrategia que se viene dando el gobierno argentino en términos de política educativa para sostener lo que se denominó la continuidad pedagógica a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y quiero que veamos juntos, son 8 minutos, de lo que fue la presentación del programa por parte del ministro Nicolás Trota de Educación y de Rosario Lufrano, la presidenta del Sistema de Radio y Televisión Argentina. A ver, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ir a desktop. Vamos a ver este material juntos, si les parece. Muy buenos días, bienvenidos a la televisión pública. A partir de hoy y todos los días, teniendo en cuenta las medidas preventivas tomadas por el Gobierno Nacional a través de una resolución del Ministerio de Educación de la Nación, pondremos en el aire programación especial. Seguimos educando. Programas porque estás en casa, porque se han suspendido las clases por esta emergencia planetaria del coronavirus. Y queremos que sigas
estando conectado. Por eso, la plataforma Educar, Contenido, Sociedad del Estado, a través de sus señales Pacapaca, Encuentro, Deporte B, y por supuesto la televisión pública. Estamos aquí para que vos, desde casa, porque hay que cuidarse, no hay que salir, puedas seguir estudiando, puedas seguir justamente los contenidos que el Ministerio de Educación ha preparado. ¿Quién mejor para explicarnos todo esto que va a suceder de 9 a 11 todos los días aquí en la televisión pública, de 14 a 16, el Ministro de Educación de la Nación y para nuestro ministro? Bienvenido, muchas gracias. Bien, un placer. Gracias. No, por favor. La verdad que el compromiso general de todos los medios públicos de poder juntos asumir este gran desafío que estamos pasando los argentinos. La suspensión de clases, las escuelas todavía abiertas, los comedores, que para nosotros también es algo fundamental. Todos sepan que las escuelas acometemos la base de garantizar la distribución de viandas en cada una de las provincias, los comedores están abiertos, tanto para el desayuno, el almuerzo, la merienda. Es muy importante. Eso es muy importante. Pero venimos trabajando también con el Ministerio de Seguridad, de Defensa, Desarrollo Social, en cómo empezamos a articular la distribución, porque estos días donde se suspenden las clases, todos los niños, niñas, adolescentes en casa. Y por eso el agradecimiento a todos los trabajadores de la televisión pública, de Pacapaca, de Encuentro, de rápidamente empezar a desarrollar herramientas, no para reemplazar la escuela, porque eso es imposible, pero para en estos 14 días poder acompañar pedagógicamente, poder trabajar, los padres, la familia entera, con todos estos contenidos. Lo que va a estar en la televisión, que nos va a ayudar a ordenar un poco el tiempo, sentarnos con la tele, como un espacio también de aprendizaje. Repasar saberes, también poder entrar a seguir estudiando, no a este portal, que además tenemos una gran noticia, porque a partir del compromiso de las empresas, lo ha solicitado el ENACOM, y todas las empresas de telecomunicación están garantizando que ese portal y los portales educativos que se van a alistar van a ser de navegación gratuita, no van a consumir datos por parte del teléfono celular. Y eso también es fundamental y lo vamos a estar presentando en Casa de Gobierno cada una de estas iniciativas. Y ahí en este portal hay más de 1000 recursos educativos, ordenados también por cada uno de los niveles, ¿no? Nivel inicial, para que los niños puedan trabajar con la computadora, con distinta información, en el primario, en el secundario, con material también federal, ¿no? Que responde a los contenidos de cada una de las 24 jurisdicciones, de las regiones, y vamos a ir mejorando en estos 14 días toda la producción de contenidos, y articulando también con los maestros y maestras, que para nosotros también es central todo lo que ellos puedan generar en estos días de vínculo a partir de la tecnología con sus estudiantes que están en las casas. ¿No? En un ratito de aquí me voy a reunirme con los secretarios generales de los sindicatos docentes nacionales, porque más que nunca tenemos que trabajar juntos. Digo, los maestros son fundamentales, acá no se reemplaza nada. Digo, acá en una emergencia tenemos que ver cómo vamos mejorando para darle la mayor continuidad posible en la diversidad de realidades que transita la Argentina. Porque está la escuela en el corazón de la ciudad de Buenos Aires y también está la escuela en la ruralidad, ¿no? Que por eso también agradecemos mucho el compromiso de Radio Nacional, porque ¿qué nos pide la ruralidad? Radio. Digo, ahí también tenemos que dar contenidos para que la radio sea, en este siglo XXI, una herramienta también que incentive, ¿no?, a que nos sentemos en la mesa. Digo, porque no es que nos quedamos en casa de vacaciones. Eso hay que recalcarlo. No hay vacaciones, ¿eh? Es una medida especial para cuidarnos, de eso se trata. Tenemos que hacer algo que muchas veces es difícil, ordenar el tiempo. Digo, agarremos los libros que trajimos de la escuela, las cosas que vamos a distribuir, digo, con el celular, con la televisión, digo, pongamos también Encuentro, Pacapaca, usemos todas las herramientas que tengamos a disposición para ordenar el día. Digo, aprovechemos para empezar a darle continuidad, porque aprender es, lo decimos siempre, es lo que nos va a abrir el mundo, nos va a llenar de oportunidades, y aprovechemos estos 14 días. Estos 14 días para ayudar a cuidar a toda la Argentina, porque es lo más importante, nos tenemos que cuidar, y para cuidarnos tenemos que ser, como dicen todos los especialistas, ¿cómo enfrentamos el coronavirus? Digo, con responsabilidad y con solidaridad. No es que me quedo en casa y salgo. Recordemos que esto fue el 13 de marzo, cuando todavía se sabía muy poco de la duración de lo que iba a ser la cuarentena, y el ministro de Educación y la presidenta del Sistema de Medios Públicos de Radio y Televisión Argentina lo que están haciendo es saliendo a promocionar las primeras decisiones que tuvo el Estado argentino en materia educativa,
en materia comunicacional educativa para salir a responder a una coyuntura crítica en donde la presencialidad, la institucionalidad escolar se veía rota, suspendida, y los millones de estudiantes argentinos pasaban a estar en una situación de encierro, si se quiere, en sus domicilios, y en un estado presente como es el estado actual argentino, que no se corre su responsabilidad como gobierno de intervención en el escenario público y privado, decide rápidamente esgrimir una respuesta de política pública. Así que comprendamos que estos fueron algunos de los elementos que aparecen en esta conversación, tienen la característica de todavía estar muy embrionarios, si se quiere, pero sí tengamos noción de que estaban tomando decisiones a una velocidad y frente a un cúmulo de circunstancias, y más que nada pensando en lo que es la gestión de un medio comunicacional, de un proyecto comunicacional digital, desde el Estado, donde nosotros seamos comunicadores y comunicadoras que tenemos la responsabilidad de dar la respuesta a ese ministro de Educación, a esa presidenta de un sistema de medios, a un gobierno central con la figura de nuestro presidente Alberto Fernández en este caso, y como responsables, si se quiere, de una pequeña rueda, en esta alocución de 8 minutos, que ya llevamos 5 y pico, aparecen trazos consistentes y trazos un poquitito más boceteados, y por eso mi aclaración. Seguimos viendo. Pero no, nos tenemos que quedar en casa. No estamos yendo a la escuela, es una decisión difícil para todos, sí, pero para cuidarnos. Nos cuidamos a nosotros y cuidamos a nosotros. Y eso es fundamental. Y aprovechemos el día. Estudiemos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres, digo, también los padres que están trabajando, digo, son días complejos. Nos vamos a ir ordenando entre todos, y por eso Canal 7, la televisión pública, nos tiene que ayudar a ordenarnos. Por eso estos dos programas, a la mañana y a la tarde, son fundamentales. Seguimos educando.gov.ar, esa es la plataforma, como te estamos contando, de 9 a 11, todos los días, de 14 a 16, vas a tener esos contenidos para seguir educándote en casa en esta oportunidad. Por lo que pude ver, aquí se está promocionando un portal que es seguimoseducando.gov.ar, pero cuando uno busca esa dirección web, lo que aparece es educar.ar. Con lo cual, fíjense cómo a veces sobre la marcha, la gestión de un medio público comunicacional, va corrigiendo errores entre comillas, frente a la necesidad de salir a responder con una política pública que pueda incluir a un montón de niñas y adolescentes que estaban siendo corridos de una normalidad educativa que ahora iba a cambiar y que ha cambiado considerablemente. Seguimos. Como dice el ministro, tenemos que estar unidos. Y ya sabés, porque te lo venimos contando, también es importante, además de que sigas educándote, que tomes esas medidas de prevención. Te tenés que lavar las manos con tiempo, tomate tiempo en casa, ya que vas a estar estos 14 días sin clases en el cole, te lavas bien las manos, sabés que si estornudás lo haces en el pliegue del codo, no des besos. Todo esto no beses porque vos querés al de al lado, y no lo abraces porque también querés al de al lado, y no le des la mano porque también lo querés. El mate, otra de las cosas que queremos inculcar para que te cuides. No compartas el mate, ¿sabes por qué? Porque vos querés a quien tenés al lado tuyo, a mamá, a papá, a tus hermanos, a los abuelos, nos tenemos que cuidar entre todos. Me parece muy importante la iniciativa del Ministerio. No, nosotros podemos un agradecimiento eterno, porque rápidamente, todos juntos, haciendo en pocos días una programación, digo, la televisión pública, Radio Nacional, todo lo que es encuentro, Paca, el compromiso, digo, en estos 10 días, voy a hablar con la secretaria de Educación, con Adriana Cruz, que está en su casa, porque Adriana tiene que seguir trabajando desde la casa, ¿no? Y ayer tenemos más de 100 personas trabajando en el Ministerio, preparando todo para lo que son estos 14 días de enormes desafíos.
Fíjense cómo nombra 100 personas trabajando en lo que es el diseño de una programación, de un sistema de gestión comunicacional. En este caso, vamos a poner acento en la cuestión más vinculada al trabajo en Internet, digital, pero que también incluyó a la televisión y su distribución por aire y a la radio nacional y radios públicas. Pero creemos que esa es la responsabilidad que tenemos que tener, agradecer también a los 24 ministros y ministras de la provincia. Tenemos que trabajar entre todos. Es un desafío que por primera vez transitamos los argentinos y lo tenemos que hacer todos juntos, con mucho compromiso, un gobierno que se preocupa, por eso nos ocupamos, que es lo que nos pide el presidente, y estamos acá trabajando todos juntos, para lograr vencer esta pandemia. No hay margen para otra cosa que esto que lo estamos haciendo entre todos los argentinos. Seguimos educando, entonces comienza hoy, ministro, todos los días, hasta que comiencen las clases. Efectivamente. Gracias. Nos dejamos a usted. Nos dejamos en compañía de Sol y Ernesto. Miren, dice, seguimos educando, videos, portal, recursos, series, actividades, nivel inicial, los niveles primario, secundario, libros, bueno, ¿no? Elementos. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. Bueno, acá estoy otra vez para seguir charlando un ratito más sobre esto que fue la presentación del programa Seguimos Educando. Les voy a compartir pantalla, vamos a mirar un par de portales vinculados a Seguimos Educando. Acá tenemos la noticia publicada a ver si esto se me deja ver, bueno, en argentina.gov.ar. Dice, el Ministerio de Educación presentó el programa Seguimos Educando, esto el 16 de marzo. Dice, el programa incluye también la producción y emisión de la programación audiovisual a través de las señales dependientes de la órbita de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Televisión Pública Argentina, y sus repetidoras, Encuentro, Paca Paca, Deport TV, Radio Nacional y Contar. Por otro lado, se asegura también la producción y distribución de material impreso para las comunidades educativas sin acceso a Internet, priorizando a aquellas en situación de aislamiento, ruralidad y contextos de alta vulnerabilidad social. La plataforma, esto es interesante, vamos a ver cómo ellos presentan lo que están haciendo. La plataforma fue desarrollada siguiendo criterios de accesibilidad y usabilidad. Incluye recursos de autoaprendizaje, sugerencias para familias y docentes, películas, entrevistas, propuestas didácticas y de comunicación a través de redes sociales y herramientas de videoconferencia, propuestas para el tiempo libre y agenda de eventos en línea. Y cierra la nota. Además, se abrirá una línea de intercambio y curaduría de recursos educativos, secuencias didácticas y propuestas formativas producidas por las distintas jurisdicciones, universidades y otros organismos gubernamentales e intergubernamentales a través del portal www.educ.ar. Esto era lo que yo les decía acerca de lo que estábamos analizando, que era la propuesta de Seguimos Educando. A ver, este es el portal propiamente dicho, o la entrada de la página del gobierno argentino, que habla sobre, o sea, acá tenemos Argentina, acá tenemos argentina.gov.ar, inicio, Ministerio de Educación, Seguimos Educando, programas de TV y radio. Acá pueden ver la dirección web, tenemos acá. Dice, Seguimos Educando, como les decía, bueno, tenemos la TV pública. En este espacio encontrás el acceso directo a los recursos disponibles en TV y radio para mantenernos en contacto con la escuela, con los conocimientos, con la tarea y sobre todo con el aprendizaje. Se brindan 7 horas de radio y 14 horas de TV en forma diaria.
Si nosotros apretamos aquí, vamos al portal de la televisión pública en YouTube. Ahí lo está cargando, pero creo que por acá lo tenía. No, este es bueno, acá estamos. Fíjense cómo hay un montón de contenidos acá colgados de lo que es Seguimos Educando. Bueno, uno puede ir a Paca Paca, que está acá también. Fíjense acá los contenidos. Seguimos Educando. 1 de junio, 23 de junio. Estos son los contenidos que están colgando, muchos de ellos vinculados al programa este de la continuidad educativa. Lo mismo acá, Paca Paca. Lo mismo, seguimos educando en nivel inicial, seguimos educando en primer grado, seguimos educando en segundo y tercer grado. Digo, hay una estrategia, miren, este es el portal de... Bueno, me quedo acá, a ver si puedo borrar, voy a pausar un cachito. Bueno, les decía que aquí estamos en lo que es el portal de la TV pública, que tiene un acceso aquí arriba, seguimos educando, no sé si lo ven, aquí arriba, en la barra de menús, uno puede desde la televisión pública acceder a lo que es el portal de Educar. Un portal que uno se puede registrar, miren, yo acá estoy logueado, me registré hace un ratito en el marco de la clase. Bueno, uno se puede loguear acá, ver mi perfil, correo electrónico, mis contenidos. Uno puede ir haciendo una curaduría de sus contenidos. A ver si puedo sacar esto, sí, para que se vea. Nuevo contenido, título, descripción, enlace, audiencia, general. ¿Ven? Uno puede hacer una curaduría de contenidos en su propio perfil, en Educar. Mis recursos. Mis cursos. Aparentemente también hay una disponibilidad técnica en el portal como para estar vinculada a un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Aquí tenemos el menú para las familias, estudiantes. Aquí tenemos una discriminación de contenidos, materiales e ideas para las familias para facilitar el acceso a contenido educativo y bienes culturales hasta tanto se retome el normal funcionamiento de las clases, ¿no? Si yo voy al menú, voy a estudiantes. Desde el portal Educar ponemos a disposición esta colección de materiales y recursos educativos digitales organizados por nivel educativo y área temática para acompañarnos en las medidas preventivas. Bueno, ya aquí ya tenemos una curaduría de materiales por niveles, materias, ejes temáticos, asignaturas, ciclos, modalidades. Muy bien. Bueno, ya más o menos vimos lo que era el perfil Educar, el portal. Vimos lo que es, digamos, el acceso directo desde la página oficial de la República Argentina, que nos lleva a los 4, a la TV pública, Paca Paca, Canal Encuentro y a Radio Nacional, que son las señales vinculadas a la promoción y difusión de este proyecto de política pública en el medio de la pandemia y de la cuarentena argentina. Aquí tenemos las plataformas en video de los perfiles de Canal Encuentro, de Paca Paca. Tenemos el portal de la televisión pública con su acceso directo al Seguimos Educando. Aquí tenemos una noticia, dice 0 rating de datos móviles para plataformas educativas. Todos aquellos que se conecten a la plataforma Seguimos Educando, la iniciativa lanzada por el Ministerio de Educación para brindar apoyo escolar a los alumnos y las alumnas, se les bonificará el uso de datos móviles hasta fin de mes. Esto publicado el 16 de marzo.
¿Qué es el zero rating? Se trata de una práctica que pueden implementar los operadores de telefonía móvil para no cobrarles a sus clientes un cierto volumen de datos utilizado por aplicaciones o plataformas específicas. Esto quiere decir que el paquete de datos no se ve afectado por el uso de, en este caso, la plataforma Seguimos Educando del Ministerio de Educación. Bueno, esto es importante porque es una explicación técnica de uno de los elementos de esta política pública, que es el acceso a cero costo por parte de los alumnos, familias, docentes y autoridades educativas, lo que tiene que ver con la navegabilidad de los portales vinculados al programa Seguimos Aprendiendo. Eso es muy importante. Aquí tenía una nota, la serie Seguimos Educando, una nota sobre los cuadernos de apoyatura material de texto. Bueno, recién estaba mirando la recorrida que hice por los portales y sobre el final no me grabó las imágenes de la navegación que yo iba leyendo, así que les pido disculpas por eso. Vamos a ver si podemos recuperar algo de lo que había estado navegando. Les había mostrado esto, más que nada era la plataforma, el menú acá sobre la derecha, el menú sobre la izquierda, de docentes, directivos, estudiantes, familias. Después les leí una nota sobre el rating, la navegación sin costo. Bueno, dejar de compartir pantalla, dashboard. Acá estoy. Bueno, les quería leer una serie de apuntes que tengo, si les parece los leemos rápido, para abordar un poco lo que es el perfil de la gestión digital, de un comunicador digital. Pensémonos que cuando nosotros tenemos que tomar definiciones ya en el campo del desarrollo profesional, aparecen ya no la teoría, sino muchos de los elementos de la práctica, de esa vinculación entre la teoría y la práctica que se llama la praxis, y que estaría bueno pararnos un segundo sobre algunas cuestiones importantes. A ver, compartir pantalla. Diagnóstico en clave. Les voy a leer unas cosas que yo tengo acá. Así avanzamos juntos con esto. Dice... el diagnóstico, vamos a hablar un poquitito, más que nada también pensando en esto esta gran introducción que hice larga, que tenía que ver con analizar una política pública que está utilizando la estrategia comunicacional para llevar adelante todo un programa de trabajo del Ministerio de Educación que se apoya en el sistema de medios públicos, en las señales de medios públicos, de televisión y de radio, que hace especial hincapié en el uso del celular, de los organismos vinculados a las regulaciones como el ENACOM, a la producción de contenidos, habla en esa primera semana de 1000 contenidos, a la desagregación de las diferentes realidades institucionales, las escuelas rurales, urbanas, al objetivo primordial de este tiempo, de los chicos, chicas, niñas en casa, que es ordenar el tiempo a través de franjas horarias, de distribución de contenidos, por ciclos, por modalidades, por niveles educativos, en los diferentes canales de las señales, como decía hace un ratito, con una programación curada por docentes
del sistema educativo, técnicos y autoridades. Entonces, la pregunta que yo me hago es, en caso de estar nosotros vinculados en ese gran equipo que decía Nicolás Trota, de 100 empleados trabajando para darle vida a esta necesidad de salir a mediar la escuela a través de las tecnologías y llegar a las casas de los alumnos y las alumnas. Si nosotros fuéramos parte de ese equipo multidisciplinario, de esa estructura de gobierno que incluye no solamente al Ministerio de Educación, sino también incluye a otros organismos vinculados a jefatura de gabinete, a la Secretaría de Medios, al sistema público de medios. No soy un experto en el mapa del Estado, pero claramente se ponen en juego un montón de niveles del gobierno nacional y provinciales, ¿no? En esta política pública del seguimos educando. Y el rol de un comunicador popular en esto de la gestión de un medio público y comunitario, y pensemos al seguimos educando como un medio. Seguimos educando, la concepción de seguimos educando es la concepción de un medio, en este caso un medio digital, un medio que se dispara desde la digitalidad y trabaja una articulación transmediática con medios tradicionales, como pueden ser la radio, con medios tradicionales, como puede ser la televisión, y apelando también a la idea de la convergencia, también utiliza y pone el acento en la mediación de los teléfonos inteligentes. Entonces, digo, yo lo primero que haría si estuviera participando de esa estrategia de implementación en la parte comunicacional de Seguimos Educando, lo que haría es retomar un poco lo que trabajaron en las clases anteriores de esto del diagnóstico, pero ya el diagnóstico y del mapeo de la cartografía social, ya vinculados a una mirada de trabajo digital, ¿no? Entonces, ¿qué es un diagnóstico en clave digital? ¿Y para qué un tipo de abordaje de un diagnóstico en clave digital? Bueno, precisamente porque la estructuración, y como les leí hace un ratito, de la propuesta de Seguimos Educando, tiene que ver con un desarrollo en Internet. Cuando abordamos un diagnóstico comunicacional en clave digital, buscamos reconocer las tácticas empleadas, los contenidos publicados, las temáticas abordadas, los recursos comunicacionales, el lenguaje y tono con el que construyen los mensajes, la periodicidad de las publicaciones y las estrategias de interacción que abren. Al mismo tiempo, vamos a analizar los públicos y su participación en los espacios online de la organización y otros. Es decir, yo estoy adentro del Ministerio de Educación y Nicolás Trota me dice, estuve hablando con Alberto, tengo que salir a responder con una política pública que trace un puente entre autoridades educativas y estudiantes del sistema público educativo, público y privado. ¿Qué se te ocurre? Bueno, le digo, en principio, déjame ver todos estos elementos que nombramos, ¿no? Recién. Este campo de reconocimiento que necesito saber para entender qué tengo a disposición. Cómo se maneja el ministerio, qué estrategias viene dándose para vincularse con la comunidad educativa. Entonces, en ese momento, otra pregunta que aparece es, ¿qué implica un trabajo de diagnóstico digital? Y decimos, o dice este artículo, este apunte mío de mi recorrido por la especialidad en comunicación digital en la facultad, ¿no? Un apunte de varias cosas que he ido estudiando de las cátedras en la especialidad. Dice, el diagnóstico de comunicación digital implica identificar quiénes de nuestros públicos acceden directamente a los espacios digitales en línea, cómo, cuándo y desde dónde. En cualquier observación y más cuando es una observación en fase diagnóstica o prediagnóstica, siempre, y ya lo han aprendido en la carrera, la idea de una observación participante es muchísimo más rica
y constructiva y situada, si se quiere, que una observación de experto. Es decir, nosotros el trabajo que deberíamos desarrollar para el Ministerio de Educación sería una observación que se exija a sí misma en términos de observación participante, que es la construcción de un diagnóstico, lo vamos a recordar, de comunicación digital que reconozca el campo, las características y especificidades que tiene ese mundo digital en línea que queremos analizar. Es decir, si yo hubiera estado en ese momento, ¿no?, de trabajo en equipo, que diseñara los primeros pasos del Seguimos Educando, y digo primeros pasos porque entiendo que esto se sigue trabajando, tengo que hacer un reconocimiento de lo que está a disposición del Ministerio de Educación en términos digitales, para poder cuantificar y discriminar indicadores de la ecología de medios que tiene a disposición el Estado argentino en materia educativa. Una pregunta que tengo acá dice, ¿qué decisión tomar con la voz offline? Esto requiere el esfuerzo de relacionarnos necesariamente con lo analógico, con lo offline que está en vinculación, en diálogo y tensión con lo online. Y por tanto genera variables que hay que tener en cuenta para el diagnóstico de la organización. Es decir, no solamente es mirar el reconocimiento, generar un reconocimiento del campo digital, sino también qué tensiones tengo yo con la voz fuera de línea, con las demandas de las instituciones educativas, aquellas instituciones que no tienen una estrategia comunicacional por internet, que le llega a la Radio Nacional, las escuelas rurales, o que le llega una señal de una repetidora de Canal 7 en el interior del país. Entonces ahí ya el diagnóstico en clave digital, que va a trabajar contenidos a futuro, en un esquema de gestión de un medio, del Seguimos Educando, también debe pensarse en una relación transmediática, en donde ciertos contenidos puedan ser pensados también en cómo van a replicarse, interactuar con otras plataformas de contenidos por fuera del trabajo en línea. Bueno, vamos a seguir leyendo un cachito más. Hay un proceso metodológico en lo que es la elaboración del diagnóstico digital que tiene que ver con fijar un objetivo. En este caso, por ejemplo, y un poco desarmando el espacio web de Seguimos Educando, la pregunta sería, ¿cuáles son las características del espacio web, ¿no? Hagamos un trabajo de explicitación de los elementos que vemos. ¿Cuáles son las características de ese espacio web y de los públicos de la organización? ¿Cuántos públicos tenemos? Tenemos los estudiantes y las estudiantes, los docentes y las docentes, autoridades educativas y familias. Esos son los diferentes públicos que tenemos. De la comunidad que está vinculada al proyecto comunicacional de la organización del Ministerio de Educación, que dispara como una política pública le Seguimos Educando. ¿Cuál es la tarea desprendida de la implementación de las técnicas del proceso diagnóstico? Es decir, ¿qué cosas tengo que hacer yo cuando quiero hacer cuando quiero entenderme en un proceso de diagnóstico en relación a un trabajo, ¿no?, profesional etnográfico? Dice, las cualitativas hacen hincapié en describir e interpretar la vida social y cultural de quienes son parte del espacio que como comunicadores nos proponemos abordar. Es decir, la famosa historia de lo cual y cuantitativo. Como en cualquier proyecto comunicacional, proyecto general, proyecto en particular, siempre hay un análisis cual y cuantitativo. Y aquí también aparece, en la cuestión del diagnóstico digital, entra como si fuera un trabajo offline. Dice, por su parte, las técnicas cuantitativas tienen por objeto realizar mediciones y predicciones exactas del comportamiento, esto ya lo saben, regular de grupos sociales. Bien. Aquí se habla de la triangulación metodológica. Parece bastante
duro, pero es algo muy fácil. Surge a modo de respuesta frente a la dicotomía, es decir, a los dos planos opuestos y antagónicos, entre las perspectivas cuantitativa y cualitativa. Es decir, no hay otro camino para el análisis diagnóstico que sea un camino, la avenida del medio, que sea algo que articule lo cual y cuantitativo. Bueno, al parecer la triangulación metodológica es una respuesta que hay para esa dicotomía. Dice, afirmando que ambas deben ser consideradas como complementarias y no como opuestas. Miren, aquí esto me está corrigiendo. Esta combinación metodológica pretende aprovechar las herramientas que ofrece cada perspectiva para poder realizar un abordaje más complejo de la situación analizada. Y allí aparecen las técnicas de recolección de datos. En la observación, por las características propias de los espacios web, que son por definición cambiantes, y esto es muy importante, es necesario poder desplegar una estrategia de archivo y almacenamiento que nos permita llevar adelante esa observación. Supongamos que ya no estamos trabajando para el Ministerio de Educación o incluso en desarrollo del Seguimos Educando, nos encontramos en que una de las demandas que teníamos del ministro eran, bueno, a ver, necesitamos que el gobierno argentino tenga un portal de distribución de contenidos y de trabajo con las comunidades, interactivo, multimedial, y para ello necesito que me hagas un relevamiento de todo lo que hay en el mundo acerca de estrategias comunicacionales educativas, apelando a las viejas nuevas en ti. Entonces, el problema que vamos a tener, que aquí en la observación y en las técnicas de recolección de datos, en el mundo digital es harto complejo, como se diría en Chile, tenemos esto que, por definición, los portales van cambiando. Entonces, si uno quiere hacer una recolección de datos, lo que va a tener que hacer es desplegar una estrategia de archivo y almacenamiento. Para poder nosotros recuperar en nuestro propio trabajo los materiales que quizá, incluso por propia dinámica de la red, cambien de un día para otro. No podemos confiar en aquello que queremos observar estar allí siempre a nuestra disposición. Fundamentalmente porque ello no depende de nosotros. Por eso es preciso que una vez que hayamos decidido qué vamos a observar y en qué periodo construyamos un archivo que nos garantice poder realizar tal observación. Para esto son válidas algunas herramientas disponibles en la web como de captura de imágenes. Estamos hablando de las técnicas de recolección de datos que por definición en la web tienen que ajustarse a un trabajo de sistematización de la información, de recolección de esa información en archivos. Entonces dice que podemos apelar a la captura de imágenes o a la construcción de archivos PDFs a través de esas capturas de imágenes o de pantalla. Para esto es necesario que reconozcamos cuál es nuestro objeto a observar, cuál es nuestro recorte y probemos cuál es la mejor herramienta para alcanzar el objetivo que nos planteamos. A la par de la recolección de las técnicas de recolección de datos, tenemos las matrices de recolección y análisis de contenidos. Cada matriz es personal y es parte de un grupo de trabajo. Las matrices nos permiten recolectar, contrastar, comparar o articular la información archivada. Podemos utilizar matrices predefinidas o construirlas de acuerdo a nuestro trabajo específico. En las matrices de recolección de datos se utiliza la técnica de observación directa, la cual busca observar con atención los datos, construir información y registrarla para su posterior análisis. Otra manera de observar es con grupos de discusión o focus group, como se les llama. Estos grupos de discusión son una herramienta que nos permite poner en diálogo diferentes voces a partir de determinadas consignas. Esos grupos son totalmente válidos para el diseño de un diagnóstico de comunicación digital. Para revisar, ¿por qué? ¿Por qué son válidos? María Ángeles lo nombraba en una de las clases. ¿Qué pasa cuando uno, en el marco del marco hipermediático,
y de la convergencia, tenemos que pensar una campaña nacional, una campaña con diferentes territorios, con alcances geográficos puntualizados. Bueno, a veces hay que apelar a los grupos de discusión para poder hacer recortes, porque quizá no tengamos las posibilidades humanas para hacer un trabajo de involucramiento, de participación plena. Y yo no digo volvernos al lugar del experto tan, digamos, dejado de lado por propia decisión de una academia situada, pero sí claramente la observación participante va a tener límites en un trabajo en la comunicación digital, por más que nuestra gestión del medio se encarne desde la cuestión popular, como se viene trabajando en la materia. Entonces, por eso es el apelar a las estrategias de los focus group es en un punto válido. Y mucho más en una situación como la de la cuarentena que estamos pasando. Para realizar un grupo de discusión online tenemos que tomar decisiones respecto de si será una reunión sincrónica, porque además estos grupos, estos focus group, los vamos a trabajar en línea, vamos a involucrarnos con focus group de diferentes territorios a partir de las propias dinámicas de la digitalidad que tenemos a mano. Deberemos ver si las reuniones serán sincrónicas, en las que los participantes estén citados en un día y horario específico, en un espacio determinado, para realizar, por ejemplo, una videollamada grupal, en la que se planteen tópicos o preguntas de debate y se disponga un modo de participación. Otra opción puede ser que el grupo se encuentre en una plataforma que se genera a tal fin y al que se le asigne una duración, pero que el encuentro sea asincrónico y el participante decida en qué momento acceder. Técnicas de análisis de los datos. ¿Cuál es el posicionamiento crítico de un comunicador popular en la relación de esos datos? Nuestra pequeña Big Data. Es decir, ¿qué hacemos cuando tenemos que apretar, por decir metafóricamente, sintetizar las capturas de pantalla, los archivos, de una navegación, una observación web, de los focus group, de las conversaciones? Bueno, la recolección de datos es una fase del diagnóstico que nos pone el desafío de ponernos en relación para convertirlos en información para actuar. Los datos siempre son construcciones que exigen nuestro análisis. A veces me corrió la página y les iba a decir, mientras vuelvo a poner acá, les iba a decir que esto ya lo han visto en otras materias, pero está bueno pensarlo en clave digital, el diagnóstico en clave digital con las particularidades que ya les he ido leyendo. Los datos siempre son construcciones que exigen nuestro análisis complejo, ya que por sí solos no nos dicen. Nosotros tenemos que hacerlos hablar, interpretarlos, volverle a preguntar a ellos y a los procesos de los que fueron construidos. El análisis de los datos requiere que podamos reconocer qué variables, herramientas y estrategias propusimos, así como también con qué actores, contextos y escenarios los desarrollamos. Una de las herramientas para poder cruzar todos esos análisis reflexivamente la nombró, si mal no recuerdo, María Ángeles, en una de las clases que subió, o Martín, o Edgardo, que es el árbol de problemas, o FODA, o DAFO, según quien pronuncie en qué lugar del mundo. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, hago un corte acá y vamos a ver si podemos cerrar con un aporte más, esta contribución personal a la materia de gestión popular de medios públicos y comunitarios. Bueno, se hizo larga la clase para cerrar y vamos a hablar, espero que no más de 5 minutos, sobre el rol que le cabe al comunicador o comunicadora digital o al gestor digital de la comunicación, al gestor de la comunicación digital. Disculpen si estoy medio cansado, son como las 3 de la mañana, es el momento en que puedo hacer estas grabaciones en silencio en casa,
ya tendremos un estudio insonorizado. Les decía, y les voy a mostrar el prisma de los medios, el prisma de la conversación digital, para que charlemos unos minutitos más, porque cuando uno aborda el recorrido de la materia desde la construcción teórica que está haciendo la materia y se referencia a lo que es la gestión de un medio, me parece que también hay que empezar a abrir la puerta a las personas, a los y las comunicadoras y comunicadores que están gestionando esos espacios públicos, comunitarios, esos medios, en las organizaciones, en los diferentes territorios y las diferentes comunidades. Entonces, yo voy a abrir esta pequeña puerta, que me parece que es importante pensarla a futuro también, para ver cómo se desarrolla el análisis teórico, práctico, una reflexión situada sobre la contemporaneidad del rol profesional de un comunicador, una comunicadora digital. Voy a compartir pantalla con algunos elementos de un apunte de cátedra de la materia gestión digital, de la especialidad en comunicación digital de posgrado de la Facultad de Periodismo de La Plata. Les aviso que todos los materiales que les he ido leyendo son síntesis, resúmenes, intervenidos por mí en mi recorrido de posgrado en la Facu. No son míos, claramente, pero bueno, es importante que quede bien aclarado para que, bueno, como corresponde citar la fuente, ¿no? Vamos a compartir la pantalla, un segundo más. Les voy a leer unos pedacitos de texto que dice: las apropiaciones, leamos juntos, tecnológicas, están presentes en todos los aspectos sociales, políticos y culturales, lo cual ha transformado de manera profunda y en muchos casos definitiva la forma de relacionarnos en y con el trabajo. No está hablando del comunicador, la comunicadora digital. Inteligencia colectiva, participación y velocidad son algunos de los conceptos que marcan los síntomas de época y demuestran ser las características principales de las nuevas plataformas digitales que conocemos, donde los sujetos, todos potencialmente productores activos, dan vida a un nuevo mundo narrativo. Se habla tanto de las nuevas narrativas. Un ejemplo posible para pensar esta transformación es el prisma de las conversaciones, esto es lo que les mencionaba recién, que no es otra cosa que un mapa que nos permite hacer visible el estado de los medios digitales. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de gestionar un medio digital como puede ser seguir educando, desde un Estado, desde un gobierno, desde una concepción pública de la gestión comunicacional de un medio. Es importante pensarnos en un prisma conversacional, en un mapa conversacional que denota en un análisis etnográfico de observación, que denota las características de estos medios digitales. Este mapa, este prisma, porque es como si fuera un caleidoscopio, aunque esté en dos dimensiones o en una, fue desarrollado en 2008 por Brian Solís y condensa un estudio en curso de etnografía digital. Como decía, rastrea las redes sociales dominantes y prometedoras, ya muchísimas se fueron a pique, y los organiza por cómo se utilizan en la vida cotidiana. Aquí está el famoso prisma. A ver si podemos hacer una pantalla completa de esto. Compartir pantalla completa. Bueno. A ver, miren, nosotros estamos en el medio, ¿no? No sé si se ve bien. Estamos en el medio. Está en inglés. Visión, transparencia, valoración, propósito, comunidad, servicio. Yo no soy experto en inglés, ¿eh? Marketing, venta, las comunicaciones, el branding corporativo,
la cuestión informática, la escucha, bien, la adaptación y la lectura. Fíjense cómo, a ver si puedo escribir un poco. Ahí está. A ver si puedo dibujar. Espérenme, que no soy un experto en esto. Nosotros estamos acá en el medio, ¿no? Ya acá tenemos ciertos elementos. Fíjense cómo, si fuera una piedra que cae en el agua, se van abriendo niveles en este caleidoscopio o prisma. Uy, se me corrió, mirá. Como a ver si puedo bajar esto. Bueno, se me baja. No soy un experto. A medida que nos alejamos y nos vamos metiendo en la relación con los diferentes medios, tenemos la escucha, la adaptación y la lectura como algo importante, ¿no? Fíjense todas las plataformas que hay. Y fíjense como si fuera la tapa de un disco, ¿no? Afuera de todo dice influencia. Bueno, voy a leer lo que entiendo. Redes sociales, blog o microblog. Bueno, hay elementos, hay herramientas que yo no las conozco. Comments, social commerce, social marketplace. Acá Facebook está hoy en día trabajando mucho en eso. Social stream, bueno, los streamers, los youtubers. Location. Claro, va desagregando según funcionalidades de las herramientas que están en esta línea en negro. A ver si lo marco. O sea, flecha. Vamos a la flecha. En esta línea negra. A ver. No, eso era redondearlo. Vamos a borrar. Flecha. Fíjense, los microblogs tienen al WordPress, a Blogger, estos siguen existiendo. A Tumblr, no sé cómo se pronuncia, sigue existiendo. Después, bueno, a ver, qué difícil es esto. Acá tenemos Picture, Picasa, no sé si lo están viendo, acá, Picture. Picasa ya no se usa más, Flirk no se usa más, Snapchat no se usa más. Eventos. Está muy de moda ahora Eventbrite. Acá. Los otros no los conozco. ¿Qué más? Contenidos, documentos. Dibujar. Prezi se sigue usando. Script se sigue usando. Video. Vevo se usa mucho en música. Bueno, Netflix, ni que hablar. Vimeo. TED, para dar las charlas TED. Bueno, ¿ven el prisma este? Este prisma está hablando, ¿de qué está hablando este prisma? Está hablando de una complejidad enorme, enorme para el desarrollo del trabajo de un gestor o de una gestora de medios digitales. Vamos a ir al final del documento, que les quería leer un poquitito más, que me parece muy interesante para recuperarlo. Bueno, voy a borrar todas estas cosas, no se puede ver. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Dice,
El gestor de la comunicación digital es un constructor, y pensemos al gestor de la comunicación digital en relación a la gestión de un medio, a las dimensiones de ese medio, y hagamos ese mismo ejercicio a las dimensiones de este prisma de la conversación y de las características innumerables y diferenciadas de la enorme cantidad de medios digitales que sostienen la conversación digital, de la cual es nuestra gestión de un medio público, en este caso, de la gestión del Seguimos Educando, está involucrada. ¿Cómo hace Seguimos Educando para llegar y esta es una de las grandes preguntas que tenemos cuando nos atraviesan las campañas políticas y participamos militando en las campañas políticas desde nuestras organizaciones inclusive, y siempre nos hacemos la misma pregunta de cómo hacemos para llegar con contenidos digitales, para escuchar, para hablar, para interpretar el campo de la digitalidad, de la conversación social en un medio en Internet. ¿Cómo hacemos nosotros desde nuestro rol de militante para poder contribuir en la batalla cultural, en la disputa electoral, en el convencimiento del A y el otro? Dice, el gestor de la comunicación digital es un constructor de imagen permanente. El proceso de construcción de la imagen lleva implícito un trabajo en comunicación muy importante. Por lo tanto, el gestor de la comunicación digital deberá sostener, acrecentar y en cierta forma defender las relaciones de la organización con sus públicos. En otras palabras, tendrá la difícil tarea de gestionar la imagen de la organización en lo digital y de convertirse al mismo tiempo en una especie de guardián que monitorea todo lo que se dice de la misma en el ámbito digital. Esto de la etnografía digital, estar viendo todo lo que pasa en la red, en la web. A continuación proponemos un punteo sobre el alcance del concepto y las competencias profesionales del gestor de la comunicación digital. Les voy a leer estas competencias y lo que yo quiero es que pensemos cómo se subsumen, se subordinan, se agregan al plano de las dimensiones de la gestión del medio digital. Un gestor de la comunicación digital debe planificar estrategias y procesos de comunicación digital en ámbitos públicos, privados y organizaciones sociales con una mirada integral. Vayan viendo algunas de las claves que se vinculan con lo que trabajamos en la materia, con esto de las dimensiones de Lamas, de Claudia Villamayor. Realizar diagnósticos de comunicación digital en diferentes organizaciones con el fin de reconocer las diferentes realidades, esto lo conocemos, socioculturales, para la elaboración de procesos de transformación y propuestas de gestión en clave comunicacional digital, yo lo agrego. Diseñar y producir contenidos y narrativas en lenguajes multimedia y transmedia. Analizar críticamente y crear debates sobre las prácticas profesionales bajo la mirada comunicación, tecnología, cultura, que ya lo hemos visto en mis aportes anteriores. Esos tres cruces. Diseñar y producir políticas y programas de inclusión digital. Seguimos educando. Intenta hacer un programa de inclusión digital, dice acá, en el sector público y privado. Conformar equipos multidisciplinarios, esto es lo que yo decía que se deja entrever de este equipo de 100 personas, ¿no? Que decía el ministro en la presentación que les hice al inicio de la clase, de que estaban trabajando denodadamente, muy comprometidamente con la dinamización del Seguimos Educando. Conformar equipos multidisciplinarios con un modelo de producción abierto y colaborativo para la producción de proyectos multimediales y transmedia a partir del diálogo con profesionales afines, promoviendo un debate transdisciplinar. Y les muestro, a ver si las puedo compartir, esta imagen. A ver, les voy a compartir la pantalla. Miren esta imagen. El viejo mundo. A ver si puedo dibujar. Flecha, voy a poner una flecha. El viejo mundo está aquí. Tenemos por un lado las películas, los juegos, los libros, la franquicia de los medios tradicionales, o sea, la tele, las consolas de juego, los libros. El todo es menos que la suma de las partes.
Es decir, yo lo junto y no suma. Conclusión, insatisfactoria al consumir todas las piezas. Es decir, yo no puedo encontrar una relación de contenidos, de interrelación digital, de una conversación. Acá no hay un prisma. Acá, entendiéndolo en términos del prisma que les hablaba hace un ratito, acá no hay un prisma. Y el viejo mundo. Vean el nuevo mundo aquí. El nuevo mundo aquí. La película, el juego y el libro. Fíjense que en todos hay una manera de enchufarse unos con otros. Y hablamos aquí de la franquicia transmedia. El todo es más satisfactorio que la suma de las partes. ¿No? Verde acá. El todo es más satisfactorio que la suma de las partes. Euforia por la recolección de las piezas. Aquí hay una capacidad interpretativa, una comprensión del fenómeno comunicacional digital por parte de nuestros públicos, cuando pueden apropiarse de un mensaje a través de la estrategia de las narrativas transmediáticas que podemos hacer nosotros cuando, volviendo al inicio, nos pensábamos en esta cuestión de seguimos educando. Bueno, corto aquí, los saludo, les dejo un gran saludo, espero no haberlos aburrido, voy a tratar de editar todo este material para que quede lo más coherente y cohesionado posible. Sepan disculpar algunos baches que tengo, no soy un gran catedrático, apenas un pequeño colaborador en la materia de Gardo y de Martín, de Gardo Esteban y Martín Segura, en la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, en la Tecnicatura de Comunicación Popular en Argentina. Muchas gracias. Les voy a dejar seguramente un documento para que tengan referencias de bibliografía ampliatoria y de contenidos audiovisuales de los que estuvimos trabajando en la clase. Nos vemos la próxima.